Parte 1. Nunca pensé que me pasaría a mí. Siempre pensé que este tipo de cosas les pasaban a otros. A los que no prestaban atención, a los que tenían relaciones superficiales, a los que se casaban por impulso o conveniencia. Nunca a mí. Yo confiaba en ella como en nadie más. Llevábamos 7 años juntos, 4 de casados. Se llamaba Laura. Siempre fue dulce, divertida, algo impredecible, pero eso era parte de su encanto. La típica mujer que entra a una habitación y todos giran la cabeza. Y yo era el idiota con la sonrisa orgullosa que decía sí, es mi esposa. Los primeros años fueron de ensueño. Viajamos, reímos, compartimos proyectos. No teníamos hijos, algo que ambos decidimos posponer, pero teníamos una vida estable y cómoda. O eso creía yo. Pero, como muchas historias que he leído aquí, aunque nunca pensé escribir una, todo empezó con pequeños detalles. Tonterías, si las ves por separado. Cosas como que empezó a llevar el teléfono a todas partes, incluso al baño. Que empezó a usar contraseña para desbloquearlo, cuando antes no lo hacía. Que de pronto tenía reuniones de trabajo a horas extrañas, y volvía con el pelo distinto, o con un perfume que no era el suyo. Cuando le preguntaba, se reía, me decía que estaba paranoico. Que era mi inseguridad hablando. Y eso dolía. Porque en el fondo, yo sabía que algo no encajaba. Pero me tragaba la duda como si fuera veneno y sonreía. Quería creerle. Quería confiar. ¿No se trata de eso en matrimonio? Me decía, estás viendo fantasmas donde no los hay. Y yo, como un tonto enamorado, apagaba la alarma y me decía que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Y una noche, todo cambió. No por una pelea. No por un escándalo. Sino por una notificación de WhatsApp que no debía haber visto, pero que lo cambió todo. Parte 2. La notificación que lo cambió todo. Era un miércoles cualquiera. Nada especial. Habíamos cenado pasta, vimos una serie en Netflix, ella apenas prestó atención, y se quedó dormida en el sofá. Algo que últimamente pasaba seguido. Supuestamente estaba agotada por el trabajo. Yo recogí la mesa, lavé los platos, y cuando volví al salón, ella seguía dormida, con el teléfono apoyado sobre su abdomen. Y entonces vibró. Una simple vibración. No suelo mirar sus cosas, pero algo en mí, una mezcla de intuición, ansiedad y dolor de estómago, me empujó a hacerlo. Me dije que solo era para tranquilizarme, que no quería encontrar nada, que estaba cansado de tener esa sospecha en el pecho. Así que agarré el teléfono, lo desbloqueé con su dedo, sí, dormía tan profundamente que no se enteró, y ahí estaba. Una notificación de WhatsApp de alguien guardado como Esteban G. El mensaje decía: la próxima vez, sin ropa interior, carita con guiño. Me congelé. Literalmente. Como si alguien me hubiera lanzado un balde de agua helada al cuerpo. Volví a mirar. Leí el mensaje 3 veces, como si necesitara confirmar que no estaba alucinando. Pero ahí estaba, en letras claras, con el emoji de guiño y todo. Y el corazón se me empezó a acelerar como si me fuera a dar un ataque. Pasé a la conversación. La última semana estaba llena de mensajes, fotos, emojis, audios, que no me atreví a reproducir. Frases como te extrañé todo el fin de semana, la forma en que me miras me mata, cuando volverás a escaparte. Mi cerebro dejó de procesar. Me quedé ahí, parado, con el celular en la mano, mirándola dormir. La boca entreabierta, la respiración tranquila. Como si no llevara una doble vida. Como si no estuviera destruyendo mi mundo a escondidas. Y lo peor, me sentí estúpido. No solo por no haberlo visto antes, sino por haberla defendido tantas veces, incluso ante mis amigos que me habían hecho comentarios del tipo Laura es muy coqueta, ¿no? Yo siempre decía, es su forma de ser, pero me respeta. ¡Qué iluso! La noche siguió en silencio. No la desperté. No dije nada. Guardé el teléfono donde estaba, fui al baño, me encerré, y lloré como no lloraba desde que murió mi padre. Lloré por la traición, por la mentira, pero sobre todo, por mí.
porque ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. Parte 3. El día después, como si nada. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. No dormí casi nada. La mente me iba a 1000 por hora. No sabía qué hacer. ¿Enfrentarla? ¿Seguir espiando? ¿Contarle a alguien? Me sentía como un extranjero en mi propia casa. Ella se despertó sonriendo, me abrazó por detrás mientras preparaba café y me dijo: Buenos días, mi amor, ¿dormiste bien? Tuve que contener las náuseas. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía besarme la mejilla con esa misma boca con la que le susurraba cosas a otro tipo? Le respondí con un simple más o menos. Me miró raro, pero no insistió. Desayunamos en silencio. Yo apenas probé la tostada. Cada movimiento suyo me parecía falso, ensayado. La forma en que se reía con el celular, el modo en que se duchó tarareando. Toda su rutina matinal ahora parecía una farsa. Necesitaba saber más. Y sí, sé que lo que hice después no fue lo más sano, pero en ese momento, era lo único que podía hacer para no volverme loco. Cuando ella salió a trabajar, con ese mismo perfume que no era el suyo, me senté frente a la laptop y empecé a juntar pistas. Había dejado su sesión de WhatsApp web abierta en su navegador. No sé si por confianza o por descuido, pero ahí estaba todo, los mensajes con Esteban. Y con otros 2 tipos más. Sí. 2 más. Uno era un ex compañero de la universidad con quien hablaba en plan sexy desde hacía meses. El otro, un tipo del gimnasio que le mandaba fotos sin camiseta. Y ella respondía. No lo bloqueaba. No lo cortaba. Le seguía el juego. Fue en ese momento cuando sentí que mi corazón literalmente se rompía en 2. No era solo un desliz. No era solo una aventura. Era un patrón. Una forma de ser. Un juego sucio que ella había estado jugando mientras yo ponía toda mi alma en esta relación. Y ahí me di cuenta de algo importante. No tenía que buscar más pruebas. Ya tenía suficiente. La pregunta ahora no era si me estaba siendo infiel. La pregunta era, ¿qué carajo iba a hacer con esta verdad? Parte 4. La estrategia del silencio. Durante los días siguientes, no dije nada. Sí, suena cobarde. Pero necesitaba pensar. Tenía que observar, confirmar, planear. Algo dentro de mí no quería lanzarme de cabeza a una confrontación sin tener bien claro cómo iba a terminar. Así que hice algo que nunca había hecho, fingí. Fingí estar bien. Fingí no saber nada. La traté como siempre, la besé en la frente, le dije te amo con el estómago revuelto. Cada palabra me costaba como si estuviera tragando vidrio. Y mientras tanto, empecé a tomar medidas. Primero, cambié la contraseña de mi cuenta bancaria compartida y abrí una cuenta personal. Luego, hablé con un abogado, amigo de un amigo, y le conté lo básico, sospechas de infidelidad, matrimonio sin hijos, bienes en común. Me explicó los pasos, los escenarios posibles, y me recomendó recopilar pruebas sólidas. Así que seguí haciéndome el tonto mientras almacenaba capturas, conversaciones, y horarios en una carpeta bien escondida. Mientras tanto, ella seguía como si nada. Un día incluso me dijo que le encantaría irse un fin de semana a una cabaña, solo los 2, para reconectar. ¿Reconectar qué, Laura? ¿Tu GPS con la entrepierna del tal Esteban? Pero le dije que sí. Que sería lindo. Que lo planificáramos. Le sonreí. Y por dentro, me hervía la sangre. No saben lo doloroso que es mirar a la persona que amas y darte cuenta de que esa imagen que tenías en la cabeza ya no existe. Que esa mujer con la que compartiste tus sueños, tus lágrimas, tus secretos, ya no es tu compañera, sino tu enemiga disfrazada. Y a pesar de todo, parte de mí todavía la quería. Eso fue lo más jodido. Me sentía estúpidamente débil, como si después de todo lo descubierto, aún quisiera que me dijera que todo era un malentendido. Que no era lo que parecía. Que me eligiera a mí. Qué ridículo suena ahora. Pero cuando estás metido en el ojo del huracán,
La lógica no te sirve de nada. Era cuestión de tiempo. Y el momento llegaría pronto. Y cuando llegara, no iba a ser bonito. Parte 5. La primera grieta en su actuación. Todo estalló un viernes por la noche. Ese día, Laura llegó más tarde de lo habitual. Yo ya estaba en casa, tranquilo, cerveza en mano, viendo un partido que ni me interesaba, esperando a que la bomba estallara sola. Y vaya si lo hizo. Apenas entró por la puerta, noté algo diferente. No solo por el perfume exageradamente dulce que traía, uno que nunca había usado, sino por su actitud, nerviosa, inquieta, como si le pesara el aire. Le pregunté cómo le había ido, y me dijo con una sonrisa tensa. Bien, reunión larguísima. Estoy molida. La miré directo a los ojos y le dije. ¿Reunión con Esteban G? Se quedó de piedra. Literalmente. Su sonrisa se congeló como si alguien le hubiera puesto pausa en la cara. ¿Qué dijiste? Que si estuviste en reunión con Esteban. El que quiere que no uses ropa interior. El silencio que siguió fue brutal. Pude escuchar su respiración acelerarse. Sus ojos empezaron a moverse nerviosos, como buscando una salida. Y en ese instante supe que ya no tenía cómo salvarse. ¿Estuviste revisando mi celular? Me dijo, subiendo el tono. No me hagas reír. Estás más preocupada por cómo lo sé que por lo que hiciste. No pasó nada. Gritó de golpe, solo hablábamos. Fue un coqueteo tonto, nada más. ¿Coqueteo tonto? ¿Con fotos, emojis y fines de semana ocupada? Vamos, Laura. No me tomes por idiota. Y ahí vino lo que no me esperaba, se quebró. Se sentó en el borde del sillón y se puso a llorar. Pero no ese llanto sincero, de arrepentimiento real. Era el típico llanto del niño que fue atrapado robando dulces. No lloraba por lo que hizo, lloraba porque la descubrieron. Estoy confundida, me dijo entre lágrimas falsas. No sé qué quiero. Me siento vacía, y él me hizo sentir deseada otra vez. Pero te juro que aún te quiero. La frase aún te quiero fue la estocada final. Como si yo fuera un recuerdo, un juguete viejo que no quiere tirar pero tampoco usar. No le grité. No rompí nada. Solo me levanté y le dije. Me alegra que al menos no lo niegues. Pero quiero que sepas algo, a partir de hoy, ya no soy tu opción de repuesto. Y me encerré en la habitación. Ella se quedó en el salón, llorando sola. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí mejor que ella. Parte 6. Manipulación en estado puro. Al día siguiente, Laura intentó redirigir la narrativa. Como si de pronto todo fuera un problema emocional interno, como si la infidelidad fuera una consecuencia de que se sentía sola, incomprendida, triste. Y, por supuesto, yo era el causante de todo eso. Llevamos tiempo distantes, me dijo mientras me alcanzaba una taza de café, como si fuéramos dos compañeros de piso discutiendo algo menor. No me sentía escuchada. Me ignorabas. Te centrabas en tu trabajo y te olvidaste de mí. Esa jugada me sorprendió. No por lo original, es la más vieja del libro, sino por lo rápido que la activó. Menos de 24 horas después de haber sido desenmascarada, ya se estaba victimizando. Le respondí con calma. ¿Y qué hiciste tú para arreglarlo? ¿Hablarlo? ¿Pedir ayuda? ¿Buscar terapia? ¿O simplemente abrirle las piernas a quien te dijera que te veías linda? Ahí se quedó sin palabras. No porque le doliera lo que dije, sino porque la golpeé con algo que no podía rebatir. Lo que vino después fue una montaña rusa. Un día lloraba y me rogaba perdón. Al siguiente, me echaba en cara que yo tampoco era perfecto. Luego me preparaba el desayuno con su mejor cara de esposa arrepentida, y al día siguiente dormía en el sofá como víctima de mis crueldades. Era un juego de espejos, de manipulación emocional. Y reconozco que por momentos, me confundía. Me preguntaba si tal vez, sí, había sido distante. Sí, quizá le falté atención. Sí, tal vez la relación se había enfriado y eso la empujó.
Pero cada vez que me invadían esas dudas, volvía a leer los mensajes. Y todo se aclaraba. Porque nadie se equivoca durante meses, con 3 tipos diferentes. Nadie se confunde y manda fotos subidas de tono. Nadie llena un vacío escribiendo cosas como me encanta lo que me haces con la lengua. Eso no es confusión. Eso es traición con todas sus letras. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo su tonto emocional, ni su salvavidas moral. Quería respuestas. Quería justicia. Y, más que nada, quería recuperar mi dignidad. Parte 7. La sorpresa en la galería. A esas alturas, ya tenía claro que nuestra relación estaba muerta. Lo único que faltaba era decidir cómo terminarla. Pero justo cuando pensaba que nada podía sorprenderme más, abrí una carpeta en su laptop que me voló la cabeza. Fue un accidente, lo juro. Estaba buscando un archivo compartido de impuestos, porque aún teníamos temas legales juntos. Abrí su carpeta de documentos personales y vi una subcarpeta que se llamaba Proyectos Creativos. Laura siempre decía que quería escribir un libro, así que pensé que sería algo de eso. Por pura curiosidad, entré. Había varias carpetas dentro, con nombres como ideas, bocetos, y una que se llamaba simplemente, privado. La abrí. Y me encontré con más de 50 fotos y videos. Ella. Esteban. En un hotel. En su coche. En nuestra casa. Sí. En nuestra casa. En nuestra cama. Fue como si me apuñalaran por dentro. Los videos no eran accidentales ni robados. Estaban claramente planeados, grabados con buena calidad, incluso con ángulos pensados. Ella sonreía a cámara. Hablaba. Decía cosas. Cosas que jamás había dicho conmigo. Vi 2 videos y no pude seguir. Cerré todo, me fui al baño y vomité. Literalmente. El asco, el dolor, la humillación, todo se me vino encima como una ola gigante. Ya no era solo una traición emocional, ni siquiera una simple aventura física. Era perverso. Era obsceno. Era una doble vida montada con producción, pasión y desprecio hacia mí. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no había amor. Ni pena. Ni siquiera rabia. Solo determinación. Tenía que sacarla de mi vida. Cuanto antes. Y esta vez, iba a hacerlo a mi manera. Parte 8. El plan maestro. Después de descubrir los videos, ya no había marcha atrás. No era una discusión más. No era algo que pudiera arreglarse con terapia de pareja ni con palabras bonitas. Esto era una demolición total, y yo tenía que decidir si salía sepultado, o si me convertía en quien manejaba la grúa. Así que empecé a planear mi salida. Fría, calculada, quirúrgica. Primero, volví a contactar al abogado. Le mostré todo, capturas de los chats, registros de llamadas, las fotos, los videos, aunque me costó horrores abrir esa carpeta de nuevo. Él me dijo que tenía material suficiente para pedir el divorcio con causa, sin derecho a división equitativa de bienes. Segundo, me aseguré de revisar todos los movimientos bancarios. Había sacado pequeñas cantidades de dinero en efectivo durante meses. Sospecho que pagaba hoteles, cenas, quién sabe qué más. Todo desde nuestra cuenta compartida. Hice una copia de cada transacción sospechosa. Tercero, me reuní con el dueño del apartamento. Le expliqué que quería irme pronto, que necesitaba encontrar un lugar a corto plazo. Conseguí un contrato de alquiler para un pequeño piso a las afueras, algo sencillo pero mío. Necesitaba espacio. Silencio. Libertad. Cuarto, hablé con mis padres. Fue una conversación durísima. No porque ellos no me entendieran, sino porque tuve que decir en voz alta lo que me estaba pasando. Y cuando lo haces, cuando verbalizas que la persona que amabas te humilló de todas las formas posibles, duele más. Pero me apoyaron. Me ofrecieron su casa, su tiempo, su ayuda. Les dije que necesitaba manejarlo solo, pero que agradecía estar rodeado de gente que sí me quería de verdad.
Y entonces, el paso final, preparé una carta. No un discurso lloroso, no una súplica ni un insulto. Solo una hoja, clara y directa. Una especie de esto es lo que sé, esto es lo que viste, esto es lo que perdiste. La dejé dentro de la carpeta Proyectos Creativos, justo encima de todos sus recuerdos sucios. El día que me fui, esperé a que saliera al gimnasio, o a donde sea que iba en realidad, tomé mis cosas más importantes y cerré la puerta sin mirar atrás. No dejé una nota sobre la mesa. No le escribí por WhatsApp. No se merecía ni una despedida verbal. Porque cuando alguien escupe sobre tu alma, lo último que se merece es tu voz. Parte 9. Cuando el silencio duele más que los gritos. 2 horas después de irme, empezaron los mensajes. Primero uno. ¿Dónde estás? Luego otro. ¿Por qué se llevaron tus cosas? Después, el bombardeo. ¿Qué está pasando? ¿Te volviste loco? Esto no es justo. Necesitamos hablar ya. No respondí ninguno. Ni uno solo. La idea de darle explicaciones me parecía absurda. Explicaciones a alguien que había mentido en mi cara durante meses, que me usó como escudo emocional mientras se revolcaba con otros. No. El que merecía respuestas era yo. Y como no las obtuve, ella tampoco tendría las suyas. Después vino la parte tierna. Sé que estás dolido, pero podemos arreglarlo. Estoy tan confundida, pero te juro que te amo. Por favor, no tomes decisiones en caliente. No destruyas todo por un error. Un error. Un error. Como si hubiera chocado el coche. Como si se hubiera olvidado de pagar una factura. Y yo, cada vez más convencido de que había hecho lo correcto. Durante 3 días, el teléfono no paró de sonar. Llamadas, notas de voz, correos. Incluso apareció en la casa de mis padres. Por suerte, ellos sabían el plan y no la dejaron pasar. Mi madre le dijo en la cara. Mi hijo no está disponible para ti. Ni ahora, ni nunca más. Esa mujer es una reina, por cierto. El 4.º día, el tono cambió. Eres un cobarde. Nunca fuiste hombre. Solo te importas tú. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? Ah, la fase de la ira. Clásico. Y luego, el golpe final, una amenaza velada. Espero que no estés pensando en usar esos materiales privados que robaste. Eso sería ilegal. Ahí supe que había perdido totalmente el control. Se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Que no podía manipularme. Que el títere cortó los hilos y se fue del teatro. Y yo. Yo me sentía libre. Triste, sí. Destrozado, también. Pero libre. Parte 10. La campaña de limpieza y un giro inesperado. Cuando el drama directo no le funcionó, Laura pasó al plan B, la manipulación social. Empezó a hablar con amigos en común. A contarles su versión. Una versión muy creativa, por cierto. Según ella, yo la había abandonado de un día para otro, que teníamos problemas desde hace tiempo y que yo era frío, distante, controlador. Incluso soltó la joyita de que solo había sido un error emocional y que yo me estaba vengando de forma desproporcionada. Ah, y lo mejor, que yo tenía problemas de autoestima y estaba exagerando todo. Por suerte, varias personas no le compraron el cuento. Algunos de nuestros amigos, al notar que algo no cuadraba, me escribieron directamente. Les conté parte de la historia, sin entrar en detalles escabrosos, y varios me dijeron que ya sospechaban de ella desde hacía tiempo. Uno de ellos, Marcos, me mandó un mensaje que me dejó helado. Bro, no sé si sabías esto, pero hace unos meses Laura me mandó un mensaje raro, medio insinuante. Pensé que estaba borracha. Me incomodó, así que no dije nada, pero ahora todo encaja. ¿En serio? ¿Incluso con mis amigos? Era peor de lo que imaginaba. Pero el verdadero giro vino unos días después. Recibí un correo anónimo con un enlace a un foro privado. Era un usuario sin foto, sin nombre. Solo un mensaje.
Tal vez te interese saber que no fuiste el único que pensó que era especial para ella. Dudé. Pensé que era una trampa. Pero entré. Y lo que encontré me dejó sin palabras. Una cuenta de Laura, bajo un seudónimo, donde compartía relatos eróticos, autobiográficos. Detalles, situaciones, descripciones que solo podían venir de alguien que había vivido eso. Y sí. Algunos relatos incluían escenas que yo nunca viví con ella. Gente comentaba. La elogiaban. Le pedían más. Ella respondía, seductora, encantada. Mi exesposa llevaba una vida paralela no solo física, sino también virtual. No solo traicionaba en la cama, traicionaba con su pluma, con su identidad, con su tiempo, con su esencia. Y ahí comprendí algo brutal. Laura no me traicionó porque yo fallé. Laura me traicionó porque ella ya no sabía ser leal a nada. Ni a sí misma. Parte 11. El cierre emocional que no llegó como esperaba. Después de descubrir su vida secreta en ese foro, algo dentro de mí terminó de apagarse. Ya no quedaba nada que salvara su imagen, ni siquiera en los rincones más sentimentales de mi memoria. Y sin embargo, había una parte de mí que aún quería entender por qué. No para reconciliarnos. No para justificarla. Solo para poder cerrar esa etapa con algo de sentido. Así que, después de semanas de silencio, accedí a verla. Le dije que podía encontrarnos en un café público, por una sola vez, para hablar y dejar las cosas claras. Ni reconciliación, ni intentos de volver, ni llantos. Solo verdad. Ella llegó puntual, con esa misma sonrisa que usaba cuando quería algo. Vestía sobria, sin maquillaje exagerado, como si intentara proyectar la Laura buena, la real. Me miró con ojos de cachorro abandonado y dijo: «Gracias por venir». No respondí. Solo me senté. Ella comenzó a hablar. Y fue más patético de lo que imaginaba. Intentó convencerme de que todo empezó porque se sintió invisible. Que el foro era una forma de liberar fantasías. Que Esteban fue solo un escape temporal. Que los otros no significaron nada. Y lo mejor. No supe poner límites, pero nunca dejé de amarte. Tuve que contener la risa. ¿Amarme? Mientras mandaba fotos, escribía relatos con otros nombres, y grababa videos en nuestra cama. Le respondí, con calma. Tú no me amabas. Tú amabas la idea de tener a alguien que te mantuviera estable mientras hacías lo que querías. Yo era tu ancla, pero tú eras un puto huracán. Y ya no tengo ganas de seguir naufragando por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no me dolían. Eran lágrimas baratas. De esas que usa el que llora cuando se ve descubierto, no cuando se arrepiente de verdad. Le dejé una hoja sobre la mesa, mi decisión formal de divorcio, con copia para su abogado. Se quedó en silencio. No vas a reconsiderarlo, susurró. No, le dije. No voy a sanar quedándome contigo. Y tú no vas a cambiar si alguien siempre te perdona todo. Me levanté y me fui. Esta vez, sí fue una despedida. No miré atrás. No porque no doliera, sino porque entendí que si lo hacía, tal vez me quedaría atrapado en lo que pudo ser, en lugar de lo que realmente fue. Y no. Ya no quería vivir más en mentiras. Ni en su mundo. Ni en el mío. Parte 12. El divorcio, y su última jugada sucia. Presentar el divorcio fue liberador. Frío, burocrático, lento, pero liberador. Mi abogado se encargó de casi todo. Tenía todas las pruebas archivadas y organizadas. Cuando vio la carpeta con capturas, mensajes, transacciones y especialmente los videos, me dijo: «Esto no es una infidelidad. Esto es una demolición emocional. Tienes todas las de ganar». El proceso comenzó, y como era de esperar, Laura pasó del «quiero que lo arreglemos» al «si te vas, me llevo la mitad de todo». Pero había algo que no esperaba, yo me había adelantado. Todas las cuentas compartidas habían sido cerradas o transferidas. Todo lo que compramos juntos estaba a mi nombre o bien documentado. Además, ella se había expuesto sola con las pruebas.
No había forma legal de negarlo. Entonces, cuando vio que no tenía por dónde atacarme legalmente, hizo lo que muchos hacen cuando ya no tienen argumentos, apeló a la difamación. Empezó a contarle a su círculo, familia, redes, conocidos, que yo la había dejado por otra. Que tenía una relación escondida desde antes. Incluso sugirió que yo había manipulado pruebas para hacerla quedar mal. Al principio me dolió. Mucho. Pero con el tiempo, entendí algo clave: la verdad no necesita defensa cuando es evidente. Uno a uno, sus intentos de ensuciarme se fueron cayendo solos. Porque mientras ella hablaba, yo callaba. Y eso, para muchos, fue suficiente prueba de quién estaba en paz y quién no. En medio de todo esto, intentó su jugada más baja. Me mandó un mensaje diciendo que estaba embarazada. Sí, así de descarada. Pero cometió un error, me dio una fecha. Una que no coincidía con nada que hubiéramos hecho juntos, hacía meses. Respondí con 3 palabras. Hazte la prueba. Nunca más mencionó el tema. Fue el último clavo en el ataúd de lo poco que quedaba de esa historia. El divorcio se firmó un mes después, sin lágrimas, sin aplausos, sin ceremonia. Solo tinta en papel, sellos, firmas, y el fin de una mentira de 4 años. Pero también fue el principio de algo que no esperaba. Mi reconstrucción. Parte 13. Reconstrucción entre ruinas. Volver a estar solo fue raro. Al principio, muy raro. Me despertaba esperando escuchar su voz, o el sonido de la cafetera automática que ella ponía a las 7 en punto. Me costaba dormir sin su figura al lado, aunque supiera que esa figura ya no significaba nada. Me costaba cocinar solo, mirar películas solo, planear los fines de semana, solo. Pero con el tiempo, empecé a descubrir algo que había olvidado: mi propia compañía. Redescubrí hobbies. Volví a leer, a salir a correr, a tocar la guitarra que tenía arrumbada desde hacía años. Me apunté a un curso de cocina solo por no quedarme encerrado en mi nuevo apartamento. Hablé más con mis amigos, con mis padres. Me di cuenta de que había dejado de ser yo mismo mucho antes de que Laura me engañara. Había empezado a desaparecer lentamente en esa relación. Había dejado de pedir, de exigir, de ser. Y lo peor, lo había hecho pensando que así se construía una pareja. Pero no. Uno no debe dejar de ser para que otro sea feliz. Eso no es amor. Eso es rendirse. En una de esas salidas al parque, conocí a una chica. Nada serio, al principio. Solo charlas. Cafés. Risas honestas. No busqué nada. No pretendí nada. Solo fui yo. Y por primera vez, alguien me miró sin que tuviera que fingir fuerza, ni perfección, ni estabilidad. No sé qué pasará con ella. Ni siquiera sé si estoy listo. Pero me di cuenta de algo: el corazón, incluso roto, sigue latiendo. Y eso, en sí mismo, ya es un milagro. Claro que todavía hay días grises. Hay momentos donde me viene un recuerdo, o una punzada de traición. Pero ya no duelen como antes. Ya no me definan. Ya no me dominan. Porque entendí que fui víctima de una mentira, sí. Pero también sobreviviente de una verdad muy dolorosa. La de aprender a soltar lo que uno idealizó. Y eso, me hace más fuerte que nunca. Parte 14. A quienes están en el mismo infierno. Escribo todo esto no solo para desahogarme, sino porque sé que allá afuera hay alguien que está pasando por algo parecido. Alguien que siente que el piso se le desmorona, que no entiende cómo alguien que juró amor eterno puede mentir con tanta facilidad. Alguien que está revisando mensajes a escondidas, que duda de su cordura, que llora en el baño mientras afuera la vida sigue como si nada. Y quiero decirte algo, desde la experiencia más cruda que tengo. No estás loco. No estás exagerando. No estás siendo débil. Estás siendo traicionado. Y lo más importante, no lo mereces. Sé que cuesta creerlo cuando todo lo que tenías se viene abajo. Cuando te preguntas una y otra vez si hiciste algo mal, si podrías haberlo evitado, si tu amor no fue suficiente. Pero te juro,
Desde lo más profundo, quien engaña así, lo haría con cualquiera. No es tu culpa. Aprendí que hay personas que necesitan atención como otros necesitan oxígeno. Que se alimentan de la validación ajena, que viven a través de la mirada de los demás. Personas que confunden deseo con valor y aventura con amor. Y cuando una de esas personas se cruza en tu vida, te consume. Pero también aprendí esto, no se trata de lo que te hacen. Se trata de lo que haces después. ¿Te caíste? Bien. ¿Pero te levantaste? ¿Te destrozaron? Entiendo. ¿Pero te reconstruiste? Yo pasé noches en el suelo. Literalmente. Con el cuerpo temblando, sin poder respirar, sin entender nada. Y hoy estoy acá. Más consciente. Más firme. Más yo. Si estás leyendo esto con lágrimas en los ojos, con el pecho apretado y el corazón hecho trizas, solo te pido una cosa. No te abandones. No creas que el dolor es tu destino. Es solo una etapa. Y como toda etapa, también pasa. Te juro que llega el día en que te reís. En que dormís tranquilo. En que la ves, o lo ves, y ya no duele. Solo da lástima. Y ese día, amigo o amiga, es glorioso. Parte 15, el final que merecía, y el que yo elegí. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco. No al hombre roto que encontró esos mensajes. No al tipo que lloraba en silencio para no despertar a la mujer que ya no lo amaba. No al esposo que seguía diciendo te amo mientras lo traicionaban sin pudor. ¿Y sabes qué? Me alegra no reconocerme. Porque eso significa que cambié. Que crecí. Que evolucioné. Laura, si algún día lees esto, y no me sorprendería, porque seguro aún te buscas en todos los espejos, quiero que sepas que no te odio. Ya no. Te compadecí durante un tiempo. Después simplemente, te solté. No quiero vengarme. No quiero que sufras. Porque el peor castigo que alguien como vos puede recibir es que ya no tenga ningún control sobre la persona que más manipuló. Yo fui tu refugio, tu escudo, tu espejo. Y cuando rompiste eso, te quedaste sola con tu verdadero reflejo. Uno que ya no te devuelve amor, sino vacío. Mi consejo para quienes pasan por algo parecido. No te precipites, pero no te quedes. No dejes que te digan que el amor todo lo soporta. El amor se cuida, se respeta, se honra. Lo que se rompe con traición, no se repara con lágrimas. Guarda las pruebas, sí. Protégete legalmente, claro. Pero sobre todo, guarda tu dignidad. Porque cuando la recuperas, cuando dejas de aferrarte al fantasma de lo que soñaste. Ahí empieza tu verdadera vida. Y te lo digo yo. Sobrevivía una mujer que vivía de mentiras. Y hoy, vivo de verdades. La más importante de todas. Valgo más solo que mal acompañado. Gracias a todos los que leyeron hasta acá. Y si están en medio de la tormenta, les prometo que también van a ver el sol.